Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta comunicación sobre la influencia de los medios y las redes sociales en el sector del libro. En primer lugar, me gustaría aclarar que forma parte de una investigación más larga y más profunda que trata de conocer cómo ha evolucionado el ecosistema comunicativo desde el cambio de siglo, cuando estábamos todavía inmersos en una sociedad analógica, a la actualidad, con los nuevos agentes que han nacido. En este caso, esta comunicación en concreta está fijada en el sector del libro, en el ámbito cultural y en cómo influyen los medios de comunicación a la hora de llamar a la compra. Para ello nos hemos servido también de fuentes ajenas, casos del estudio de hábito de lectura del gremio de libreros y otras preguntas que hace, por ejemplo, la encuesta de hábitos culturales sobre los motivos que llevan a la compra de libros. En cuanto al marco teórico, existían muchas teorías en las que podríamos detenernos, pero ha parecido especialmente interesante hablar sobre la teoría de redes, la de dos pasos y el establecimiento de la agenda. En cuanto a la metodología, el estudio es un estudio mixto, con un método cuantitativo, otro cualitativo y estudios de caso. En concreto, una encuesta y un método Delphi que se combinan con los casos que se han analizado. Posteriormente llegaremos a unas conclusiones a las que además llegaremos rápido porque tenemos cierta limitación de tiempo. Bueno, en primer lugar creo que conviene tirar un mito, que es que los jóvenes no leen. No. El Anuario de Estadísticas Culturales dice todo lo contrario, que a menor edad mayor es el índice de lectura. Un índice que en general es alto, porque el 65% de la población dice que ha leído algún libro en el último año que no sea por motivos de estudio o trabajo. Estamos hablando así de un sector con gran penetración. Fijaros, en 2007, 250,9 millones de ejemplares de libros vendidos. Claro, llegó la crisis y el sector tocó suelo, pero aún así el suelo fue en 2013 con 153 millones y ya ha comenzado la recuperación, según además una encuesta, del gremio de editores. Bien, en cuanto a las recomendaciones o a los motivos que llevan a comprar determinado título, tenemos un sector muy particular. En el ámbito, os adelanto, del estudio general, veremos que la recomendación del boca oído es muy importante, pero aquí ese boca oído se traduce, entre otras cosas, en la recomendación del librero o del detallista, o incluso cuando hablamos de la compra online, de lo que pueda recomendar Iberlibro, Amazon o cualquier otro algoritmo. Bien, las recomendaciones son así, el boca oído es así, el principal prescriptor. En segundo lugar, las redes sociales, que vemos entonces que han adelantado al medio de comunicación tradicional. O le han adelantado, mejor dicho, de una forma conjunto, porque vemos que a partir de ahí están las webs de literatura, asimilables a una revista especializada, los periódicos impresos y los periódicos digitales. Es decir, que los otros tres siguientes prescriptores son medios de comunicación, modelos de medios de comunicación, que acumulativamente podrían tener la misma, incluso más incidencia que las redes. Bien, en cuanto a los agentes prescriptores, hay que tener en cuenta que esas recomendaciones alcanzaban el 53% en 2017, se han quedado ahora en el 42%, aún así son absolutamente hegemónicas. Y vemos un fenómeno que se reproduce siempre en la comunicación. A medida que caen los periódicos impresos o que cae su influencia, va creciendo el de los digitales. En este caso, en el libro, los impresos consiguen mantenerse. También tenemos que tener en cuenta que se trata de un perfil de lector que será el más permeable a seguir comprando prensa impresa. Pero vemos el crecimiento ya de los digitales y vemos, por supuesto, un crecimiento exponencial de Internet en general. Esta pregunta, Internet en general, plantea muchos problemas, este epígrafe, pero ya que venía en la encuesta original, pues no quería escamotearla en cuanto a los datos. Bien, aquí tenemos el total de lectura en el último año, quién lee, quién no lee, nos confirma los datos que conocíamos, a mayor edad menos se lee y que aproximadamente un tercio de la población es la que no lee nunca o casi nunca, la que o no lee directamente o en el último año no ha leído ningún libro, con lo cual vemos que se trata de un sector que tiene una gran posibilidad de expansión. Bien, hay que tener en cuenta otro asunto, que es la particularidad del sector. En este sector, tanto la temática como el propio autor tienen una gran importancia, porque son muy seguidos. Hay auténticos seguidores de la novela histórica, de la novela negra o detectivesca, o de un determinado autor en concreto. Son factores que van a influir decisivamente. Vemos, por ejemplo, que la publicidad tiene una influencia muy pequeña y vemos que la opinión directa de familiares o amigos, tenemos de nuevo el boca oído, tiene una influencia que siempre ronda entre el 15 y el 20%. La opinión en redes sociales aquí, sin embargo, es muy pequeña, igual que las críticas de profesionales. Pero hay que tener en cuenta un detalle, y es un detalle muy importante. Esa opinión directa de familiares o amigos, o esa publicidad, incluso la información en sí sobre el título que se aparece publicado, nos puede haber llegado a su vez a través de redes sociales o de medios de comunicación tradicionales. Bien, en cuanto al marco teórico, tenemos que tener en cuenta en primer lugar la teoría de redes. Estamos hablando de redes sociales. Pensamos en Facebook, pensamos en Twitter, pensamos en Instagram, en TikTok. Bien, antes de la aparición de las redes sociales digitales,
ya se habían propuesto modelos de análisis horizontal de la comunicación. Levi Moreno y Helen Jennings ya habían estudiado redes sociales en la práctica, en una sociedad real. Este modelo implicaba nuevos procedimientos de investigación consistentes en identificar grupos afines, que llamaban bandas o subsistemas de comunicación, individuos puente, que vinculan entre sí dos o varias bandas, e individuos enlace. Esto es un resumen de Armand Matterlat y de su hija, de 2004, pero podremos ver cómo al final estamos hablando de el modelo de redes sociales que conocemos a día de hoy trasladado a la realidad. Es decir, ¿qué ha hecho Facebook? Por poner un ejemplo. Al final ha trasladado al ámbito digital, al ámbito virtual, las relaciones que ya existían. Y es que el concepto de redes sociales nace mucho antes que el fenómeno de Internet. Como os decía, ya es de 1934. Y es en Helen Jennings, podría ser igual una figura que tenemos que repasar, que me gustaría recuperar, porque aunque Moreno aparece como único autor en varias obras, muchos otros autores, caso de Linton Freeman, señalan que las contribuciones de Jennings fueron inmensas. Moreno no sabía nada de investigación y hasta ese momento no había mostrado ningún interés en la investigación sistemática. Todas sus publicaciones precedentes rezumaban misticismo, pero las obras que produjo con Jennings eran sistemáticas y por primera vez basadas en información empírica. Hago este parón porque creo que es necesario reivindicar ciertas figuras femeninas en la mayoría de los casos, que no han tenido la repercusión que merecieron por ser hijas de otros tiempos en los que teníamos este problema. Bien, sin detenernos más en la teoría de redes, porque vamos muy rápido, hay que pasar por la teoría de dos pasos, de Katz y Lazarsfeld. Se actualiza en el 57, la actualiza Lazarsfeld y propone un modelo con dos fases en el que unos agentes denominados líderes de opinión sirven como altavoz de la información en sus grupos sociales, que tienen confianza en ellos y aceptan en consecuencia sus opiniones. ¿Qué significa esto? Actúan como se actúan las redes sociales. Yo soy un influencer, yo soy un periodista, yo soy un blogger, yo soy un perfil en redes sociales que trato de influir en mis followers, en mi audiencia y trato de transmitir mi opinión. Luego tendrán mayor o menor confianza en mí. Por último, tenemos la teoría del establecimiento de la agenda de McCombs y Shaw, la conocemos todos, según la cual son los periodistas, los gatekeepers, el concepto de gatekeeper se había desarrollado antes, quienes establecen qué es y qué no noticia, qué es y qué no es actualidad, quienes recrean el mundo y la sociedad y quienes, por lo tanto, construyen para nosotros una realidad. Ese modelo es el que se va a ver en crisis con la aparición de los nuevos sistemas, del nuevo ecosistema comunicativo en el que forman parte especialmente las redes sociales. Bien. La metodología, como os he indicado, ha sido una encuesta y un método Delphi. Bueno, la encuesta aquí tenéis la ficha técnica, tiene un margen de error del 2% para una confianza del 95%, y en el método Delphi han participado 31 expertos de todos los ámbitos comunicativos. En cuanto a los resultados que nos interesan, vamos a ver. Para libros en papel, el público acude a los medios de comunicación en un 40% y a las redes en un 24%. En los libros electrónicos este ratio se iguala mucho y en los cómics, siendo mucho más marginal porque es un público muy especializado que va al punto de venta, también es bastante más próximo entre unos y otros. Vemos por otra parte que en cuanto al margen de edad, lo que nos encontramos siempre, a menor edad más se acude a las redes y menos a los medios. Y en cambio la población veterana, el universo veterano, sigue confiando en los medios de comunicación de masas y, sin despreciar las redes, pues acude en menos medida. Pues lo vemos muy claramente diferenciado en el gráfico. Podemos hacer lo mismo, el primer caso era con libros impresos, aquí tenemos los libros electrónicos, ocurre exactamente lo mismo. Y por último con los cómics, vemos que el fenómeno se repite de una forma prácticamente invariable. Vemos que el gráfico puede ser más acusado en un momento o en otro, pero que la tendencia es exactamente la misma. Bien. En cuanto a si consideran que los medios de comunicación de masas influyen en la compra de libros, los expertos consultados dicen que sí, en su gran mayoría. No tanto en la compra de cómics, donde existe un poquito más de debate, pero sí claramente en la compra de libros. Lo mismo ocurre con los libros digitales, pero aquí sí que tenemos mucha diferencia. Siguen confiando los expertos en que sí se acude a los medios, pero ya existe muchísimo más debate al respecto. Bueno, también ha habido algunos estudios de caso de los programas de televisión que han promocionado libros. El caso más claro son Susana Griso, Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, que han tenido una gran repercusión, lo cual demuestra el gran poder prescriptivo que mantiene la televisión a través del estudio de caso.
Y luego tenemos también casos en que los influencers también pueden llevar a la compra. Influencers que a su vez pueden ser autores, no lo olvidemos que aquí pueden solaparse los papeles. El caso de Bernard Pivot es un caso clásico de medio de comunicación tradicional que se trasladó a Twitter y que sigue siendo un gran prescriptor, pero bueno, heredado del panorama anterior. Conclusiones. Vamos muy rápido, disculpadme si me alargo demasiado y hablo un poco deprisa, pero quería contaros todo. Que el sector del libro mantiene a los más media como prescriptores preferentes frente a las redes sociales. Que su penetración es enorme entre el público joven, pese a los modos de consumo. Que el libro se ha revelado como un producto que se ajusta al ecosistema actual y su caída se vincula más a la crisis económica que a otra cosa. Que el cómic funciona de forma absolutamente autónoma y que el boca audio es el principal agente prescriptor. Y esto también comento respecto a los resultados generales, esto es universal a todo el sector cultural y del ocio y del deporte. Esto es consustancial a la comunicación desde que existe como tal. Por último, las redes como medios se revelan como soportes adecuados en una estrategia que invita además a buscar a los líderes de opinión para que pongan en agenda el catálogo determinado. Y ya por último, si se toma la población por cuotas de edad, se observan diferencias. La incidencia en redes es mayor entre los más jóvenes, el libro impreso es el producto en el que más inciden los medios de masas, el electrónico, lógicamente también por la forma de compra y de acceso, tiene más importancia cuando se trabaja en redes o cuando se entra desde el ordenador, desde el móvil, y que independientemente del peso específico de cada cuota de edad, todos los agentes tienen una influencia considerable en la prescripción. El cómic, de nuevo, sigue siendo completamente independiente. Los medios de masa conservan capacidad de influencia, en especial en el caso de los personajes más mediáticos, y aunque el fenómeno influencer puede resultar útil en la prescripción de libros, en casos muy señalados, son hoy en su conjunto un agente menor. Y cuando digo hoy porque no tenemos datos suficientes para hacer una perspectiva suficientemente sólida sobre lo que ocurrirá en el futuro. Y esto ha sido rapidísimo, perdonad la velocidad, pero había mucho que decir sobre esta comunicación. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, debate, sugerencia o lo que consideréis oportuno. Muchísimas gracias de nuevo por la atención de todos.